La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en este curso La Fe Cristiana. En los últimos programas hemos ido desarrollando el tema con mayúscula, porque estamos hablando de la Eucaristía, el regalo más precioso que nuestro Señor ha dejado a su Iglesia, el tesoro más grande, donde está centrada toda la Iglesia, todos los sacramentos, todos los mandamientos, toda la Escritura, en fin, es el centro y la raíz de la vida del cristiano, un regalo que Jesús no tenía ninguna obligación de dejarnos y en su infinita bondad tuvo que irse, pero se quedó en el sagrario, se quedó en la Eucaristía para ser nuestro alimento, para que le podamos hacer compañía, para que lo podamos recibir. Y hoy vamos a hablar de lo que es el culto a la Sagrada Eucaristía. El Catecismo, en su número 1378, nos dice que el culto debido a la Eucaristía es el culto de adoración, el culto de latría. Y este culto que le damos al Señor en la Eucaristía no es solo en la Santa Misa, donde nosotros asistimos piadosamente y nos arrodillamos durante la consagración, sino también fuera de la misa, fuera de la Santa Misa, cuando Jesús está en el sagrario o en el tabernáculo, allí nos acercamos a venerarlo, a adorarlo, porque es Dios, Dios. El mismo Jesús que nació en Belén, el mismo Jesús que murió en la cruz, está allí esperándonos. ¿Por qué se conserva a Jesús en los sagrarios, en la Eucaristía, en el tabernáculo? Principalmente para que lo puedan recibir los enfermos, que evidentemente no pueden asistir a la Santa Misa, y aquellos otros que tampoco pueden asistir a la misa, están imposibilitados de participar. Además también está en el sagrario para que todos podamos darle culto de adoración, nos podamos acercar allí a rezar, a hacer nuestro rato de oración. Es una devoción muy particular, la de venerar a Jesús expuesto, la exposición del Santísimo para su adoración sobre el altar, para los fieles. También junto con la exposición, la bendición que da el sacerdote. Y, no sé si ustedes habrán participado alguna vez, de la procesión, cuando Jesús es llevado a recorrer las calles de nuestras ciudades. Procesión muy particular y muy especial, la de la festividad del Corpus Christi, la festividad del Corpus Christi, donde efectivamente de la mano del sacerdote y acompañado por los fieles, Jesús sale a pasear, por decirlo de alguna manera, por la ciudad, en el entorno de la iglesia catedral o de la parroquia. Muy bien, también Jesucristo está en el sagrario para que los fieles puedan ir a visitarle. En este sentido, Juan Pablo II escribía, nos decía, afirmaba, la Iglesia y el mundo tiene una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No ahorremos nuestro tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y pronta a reparar las grandes culpas y delitos del mundo. No cese jamás nuestra adoración. Puede ser un buen momento para el examen de conciencia y pensar, bueno, ¿cómo son mis visitas a Jesús sacramentado? Lo visito con frecuencia, cuando lo visito pongo la cabeza, el corazón, para adorarlo, para darle gracias, para pedirle perdón, para interceder por los demás, para pedir por nuestras necesidades, etc. Dos son las grandes fiestas o solemnidades del Santísimo Cuerpo de Jesús.
La primera es el Jueves Santo, donde efectivamente el Señor nos deja la Eucaristía en el ámbito de la Última Cena. Junto con la Eucaristía también Jesucristo nos deja el sacerdocio, el sacramento del orden sagrado. Y también la solemnidad del Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Punto 5. La Eucaristía, banquete pascual de la Iglesia. Entonces, ¿por qué la Iglesia es banquete pascual de la Iglesia? Pues el Catecismo, el compendio del Catecismo, en su número 287, nos dice que la Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, esto es, su pasión, su muerte y su resurrección y ascensión gloriosa, nos entrega su cuerpo y su sangre ofrecidos como comida y como bebida, y nos une con Él y entre nosotros con su sacrificio. Por eso es el lugar donde vamos a fundamentalmente alimentarnos del cuerpo de Cristo, de la Sagrada Comunión. Celebración de la Eucaristía y comunión con Cristo. El Catecismo, en su número 1382, enseña que la misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial, esto es, la muerte de Jesús en la cruz, donde se perpetúa este sacrificio, y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo, por medio de la comunión. Comulgar es justamente recibir ese cuerpo de Jesucristo que Él ofrece a los hombres. La Santa Comunión está ordenada por Cristo, tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, y forma parte de la estructura fundamental de la celebración eucarística. Solo cuando Cristo es recibido por los fieles como alimento de vida, alcanza plenitud de sentido su hacerse alimento para los hombres. Y se cumple así el memorial por el instituido. Por este motivo, la Iglesia recomienda vivamente a los fieles que se acerquen a comulgar bien preparados, con el alma limpia, piadosamente, después de haber hecho también un tiempo justamente de preparación, remote, próxima, para poder comulgar con mucho fruto. Necesidad. La Eucaristía no es para la vida cristiana algo más o menos opcional, algo más o menos optativo, algo más o menos conveniente, sino que es necesaria la Eucaristía. Jesucristo nos dice, y lo recoge San Juan en su capítulo 6, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Por lo tanto, es fundamental para el cristiano el recibir la Eucaristía. Y así como para la vida del hombre el alimento es necesario, porque si un hombre no come, se debilita y muere, de la misma manera un cristiano, un hijo de Dios, si no recibe a Jesús en la Eucaristía, termina muerto de inanición espiritual. La Eucaristía mantiene en el cristiano la vida en Cristo. Por eso se recomienda tanto el recibir la Eucaristía. Los padres de la Iglesia coinciden en identificar ese pan que recibió el profeta Elías. Ustedes se acuerdan, el profeta Elías estaba desolado, lo perseguía la reina cruel, y este hombre que ya quería morir, sin embargo fue confortado por aquel pan que le permitió continuar con su camino y continuar con su misión. Bueno, este pan es un tipo, o sea que de alguna manera representa, manifiesta el pan de vida que nos iba a dejar Jesucristo, él mismo hecho pan, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad en la Eucaristía. Por tanto, repetimos, la comunión no es un elemento que puede ser añadido arbitrariamente a la vida cristiana. No es necesario solo para algunos fieles, así especialmente comprometidos en la misión de Iglesia, sino que es una necesidad
para todos, para todos. Una necesidad vital. Puede vivir en Cristo y difundir su Evangelio solo quien se nutre de la vida misma de Cristo. Ese deseo de recibir la comunión debe estar siempre presente en los cristianos, como permanente debe ser la voluntad de alcanzar el fin último de nuestra vida. Este deseo de recibir la comunión, explícito o al menos implícito, es necesario para alcanzar la salvación, la necesidad de medio. Y además la Iglesia lo manda como precepto eclesiástico, recibirlo al menos una vez al año, por Pascua de Resurrección, después de haber hecho una buena confesión. Este precepto eclesiástico no es más que un mínimo, repetimos, que no siempre será suficiente para desarrollar una auténtica vida cristiana. O sea, los cristianos deberíamos comulgar con mucha frecuencia todos, por lo menos semanalmente en la Santa Misa. Muchos reciben a Jesucristo diariamente y ese es un verdadero don, un verdadero privilegio por recibir a Jesús todos los días en la misa. Realmente es para dar muchísimas gracias a Dios, quienes los podemos hacer. Por eso la misma Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días, dice el Catecismo en su número 1389. Bueno, el ministro de la distribución, porque el ministro de la confección puede consagrar el obispo y el sacerdote, ¿no? Pero pueden en cambio distribuir la comunión también el diácono, y de un modo extraordinario pero permanente el acólito. Pueden ser ministros extraordinarios de la comunión otros fieles a los que el ordinario, esto es el obispo del lugar, ha dado facultades para distribuir la Eucaristía. No está permitido, y esto es importante cuidarlo, que los fieles tomen la hostia consagrada por sí mismos, o el cáliz. Tampoco está permitido que los fieles se lo pasen de uno a otro. Tienen que recibir la Eucaristía de manos del ministro. Disposiciones para recibir la Sagrada Eucaristía. Entonces, fundamental es que tenemos que recibir la Eucaristía siempre en gracia de Dios. O sea, no podemos recibir la Eucaristía con un pecado grave, con un pecado mortal, en ese estado de separación o de enemistad con Dios. Dice el Catecismo en su número 1385 que quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, tal como lo dice San Pablo, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo y entonces coma el pan y bebe el cáliz, pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. O sea que esto es muy importante, tener siempre el alma preparada para recibirlo. No podemos recibir al Señor indignamente, no podemos recibir al Señor con una mancha de pecado grave, de pecado mortal. Por eso sigue diciendo el Catecismo, nadie deberá acercarse a la Sagrada Eucaristía con conciencia de pecado mortal, por muy contrito que le parezca estar, sin preceder la confesión sacramental. O sea que si uno está en un estado de pecado, tiene que confesarse antes. Padre, es que tuve unos deseos ardientes de confesar y quería confesar y quería comulgar. No, antes hay que confesarse. Una vez que uno recibe la absolución, entonces ya recibe el perdón de los pecados y puede recibir la Eucaristía. Entonces, para comulgar fructuosamente se requiere, además de estar en gracia de Dios, un serio empeño por recibir a Jesucristo con devoción, recibirlo piadosamente. Por eso esa preparación remota o esa preparación más próxima, sabiendo que vamos a recibir al Señor, preparando nuestro corazón, rezando con recogimiento, con piedad, diciendo actos de amor, de reparación, de adoración, de humildad, de acción de gracias, en fin, preparar el alma, el corazón para este huésped que llegará y habitará en nuestra alma. Sería una pena que llegue a un alma y que Jesús esté completamente, no sé, como olvidado, dejado de lado. No sé si alguna vez a ustedes les habrá pasado, pero quizá que los inviten a un sitio y los dueños de casa los tengan allí, no sé,
con un desinterés absoluto. Uno es el invitado y no sé, y están viendo televisión, haciendo otras cosas, y que no se ocupen del invitado. Sería una falta de educación grande, ¿no? Bueno, a veces nosotros podemos llegar a comportarnos un poco así cuando recibimos a Jesús y resulta que tenemos la cabeza, el corazón en cualquier sitio, estamos pensando en cualquier cosa, ¿no? A la hora de recibir al Señor tenemos que prepararnos previamente y después hacer esa acción de gracias, ese tiempo especialísimo de oración para adorar, para agradecer, para pedir, para estar con Él, para contarle nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, nuestros proyectos, para contarle por las personas que queremos, por las necesidades de aquellas personas que también conocemos. En fin, evidentemente cuando uno tiene al Señor en su alma, tiene que ser un momento de especialísima oración. Por eso pensar, bueno, ¿cómo comulgaría la Santísima Virgen, ¿no? ¿Cómo se prepararía ella? ¿Cómo sería la acción de gracias de nuestra Madre después de haber recibido a Jesús? Qué bueno que le pidamos a ella poder recibir a Jesús con aquella pureza, humildad y devoción con que ella lo recibió. Disposiciones del cuerpo. Entonces la Iglesia nos llama también a que vivamos el ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico es no comer ninguna comida 1 hora antes de recibir a Jesús. Sabemos que el agua no corta el ayuno y tampoco si uno tiene que tomar algún medicamento, uno lo puede hacer en paz. Pero lo demás uno tiene que abstenerse por 1 hora. La verdad que es muy poco tiempo, 1 hora, porque si la misa suele durar, no sé, 40 o 45 minutos, es un ratito antes de la misa. A poco que uno tenga que trasladarse un ratito, 15 minutos, ya pasó la hora, ¿no? Y a veces me dicen, padre, y si faltan unos minutos para recibir a Jesús, ¿qué hago? Y yo les suelo decir, mirá, la Iglesia nos dice 1 hora. Antes era desde la noche anterior, la gente hacía un esfuerzo muy grande. Si alguna vez vos te quedás sin comulgar por un ratito, seguramente después vas a estar muy atento a cuidar ese tiempo que la Iglesia nos manda. 1 hora, ¿no? Entonces, cuidarlo es un detalle de amor con el Señor. Muy bien. También se debe procurar la limpieza del cuerpo, el modo de vestir adecuado, los gestos de veneración que manifiestan el respeto y el amor al Señor presente en el Santísimo Sacramento. Cuando uno va a visitar a alguien importante, uno se arregla, ¿no? Como es lógico. Bueno, cuando vamos a recibir a Jesús en la misa, cuando asistimos a la misa, también es muy importante tener ese arreglo personal, ese aseo, peinarse, ir alineado, una señal de respeto hacia Jesús. El modo tradicional de recibir la comunión en el rito latino, fruto de la fe y del amor y de la piedad, es de rodillas y en la boca. Los motivos que dieron lugar a esta piadosa y antiquísima costumbre siguen siendo plenamente válidos. También se puede comulgar de pie y en algunas diócesis está permitido, nunca impuesto, recibir la comunión en la mano, a modo de dispensa. Preparación y edad para recibir la primera comunión. Entonces, la Iglesia nos enseña que la edad para recibir la Eucaristía es alrededor del uso de razón, esto es, alrededor de los 6 o 7 años. Que además no es solo esa edad algo más o menos optativo, sino que a partir de esa edad es importante que los chicos hagan su primera comunión. Recordemos lo que nos decía Jesucristo, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de estos es el reino de Dios. O sea que los padres, principalmente, también el párroco, tienen que velar para que efectivamente los chicos se preparen y puedan recibir la Eucaristía cuando ya llegan al uso de razón. Sabemos que para poder recibir la Eucaristía se necesita un conocimiento básico de los principales misterios de la fe, esto es conocer el credo, los mandamientos, los sacramentos, y evidentemente que sepa distinguir lo que es el pan eucarístico, la Eucaristía, del pan común. Repetimos, los padres en primer lugar y quienes hacen sus veces, así como también el párroco, tienen obligación de procurar que los niños que han llegado al uso de razón se preparen convenientemente y se nutran cuanto antes
previa confesión sacramental con este alimento divino. O sea que siempre los chicos antes de hacer su primera comunión se confiesan. Y los mayores también, muchas veces. No es que la confesión sea estrictamente necesaria para comulgar. Hay personas que tienen esta idea que es equivocada. Lo que es necesario es estar en gracia de Dios. Si uno está en gracia de Dios, no necesita confesarse antes de recibir la Eucaristía. También es verdad que uno puede volver a confesarse sin haber perdido la gracia de Dios, por supuesto. Ya en el próximo programa hablaremos, en los 2 próximos programas hablaremos de la penitencia, ¿no? De la penitencia, de la confesión, del sacramento de la reconciliación, ¿no? Pero es fundamental que efectivamente acudamos con frecuencia a recibir la gracia de Dios en este sacramento. Y sobre todo, de un modo indispensable, quien ha perdido la gracia de Dios y quiere comulgar. Ese, antes de comulgar, tiene que confesarse. Bueno, los efectos de la Sagrada Comunión. Entonces, lo que el alimento produce en el cuerpo para el bien de la vida física, lo produce en el alma la Eucaristía de un modo infinitamente más sublime en bien de la vida espiritual. Así que, así como una persona que quiere vivir necesita alimentarse, también una persona que quiere vivir espiritualmente necesita recibir la Eucaristía. Entonces, mientras el alimento se convierta en nuestra sustancia corporal, al recibir la Sagrada Comunión somos nosotros los que nos convertimos en Cristo. No me convertirás tú en ti, como la comida en tu carne, sino que tú te cambiarás en mí. La verdad que es algo maravilloso, un don extraordinario, poder convertirnos en Cristo, ¿no? Mediante la Eucaristía, la nueva vida en Cristo, iniciada en el creyente con el bautismo, puede consolidarse y para encender a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo con el fuego del amor divino que Él vino a traer a la tierra. Todo esto debe manifestarse efectivamente en nuestra vida. Dios, por la Sagrada Comunión, acrecienta la gracia y las virtudes, perdona los pecados veniales y la pena temporal, preserva de los pecados mortales y concede la perseverancia en el bien. Esto como efectos principales de la Sagrada Comunión. Pero recordemos que la Eucaristía no ha sido instituida para el perdón de los pecados, sino el sacramento de la reconciliación o confesión. Entonces, esta Eucaristía causa la unidad de todos los fieles cristianos en el Señor, es decir, la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Por eso se llama también comunión, común unión. La unión será justamente en la verdad. La unión es en Cristo. Allí nos unimos todos los cristianos. Por eso, y es para agradecer también, que la Eucaristía es prenda o garantía de la gloria futura. Jesucristo dijo, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y esta promesa de Jesús no fue una idea así que es más o menos poética o metafórica que lanzó, sino que es una realidad. Por eso tenemos que estar tan felices y contentos, tan orgullosos y tan agradecidos si podemos recibir a Jesús con frecuencia en la Eucaristía, ¿no? Porque Jesús ha prometido el cielo a quienes reciben la Eucaristía de este modo piadoso. Bueno, y hasta aquí el tema de hoy. A modo de bibliografía, bueno, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 1373 a 1405, de Juan Pablo II, Ecclesiae de Eucaristía, esta encíclica maravillosa que nos dejó el Papa Juan Pablo II poco antes de partir, el 16 de agosto del año 2003. De Benedicto XVI, la Sacramentum Caritatis del año 2007. También de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, la Instrucción Redemptionis Sacramentum. Todos estos documentos los pueden encontrar perfectamente en la página de la Santa Sede. Si uno busca en la Santa Sede los puede encontrar. Si uno tiene alguna dificultad, me puede escribir a mí. Si uno pone estos documentos en algún buscador, también los va a encontrar. Como lectura recomendada, San José María, la homilía en la fiesta del Corpus Christi, en el Cristo que pasa, del Cardenal Ratzinger, de Benedicto XVI, la Eucaristía, centro de la vida, Dios está cerca de nosotros,
de Javier Echeverría, Eucaristía y Vida Cristiana, de Rialp, de Villar y Arocena y Tucé, Eucaristía en el Diccionario de Teología de UNSA. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuánto tenemos que agradecer a Dios que se haya querido quedar entre nosotros? Ojalá estos programas, estas lecciones, estas ideas sobre la Eucaristía les hayan servido. Es un tema que vale la pena repasar con frecuencia, en el sentido de volver a leer, volver a meditar, que pase por nuestro corazón. Eso es recordar. Cor es corazón, ¿no? Volver a pasar por el corazón este maravilloso don de la Eucaristía. Ya les digo, tienen el Catecismo de la Iglesia Católica, estos libros que recomendamos ahora y tantos otros, ¿no? O sea, todo lo que podamos aprender para amar más a Jesús Eucarístico es siempre poco. Por eso yo les animo que tengan un gran amor a la Eucaristía, que comulguen con frecuencia, que se preparen con una buena confesión, que vayan a visitar a Jesús que nos espera en el Sagrario. Y hasta aquí llegamos, es la hora. Me despido, les envío la bendición. Ya saben que si quieren pueden escribirme a juanmariagallardo@gmail.com si quieren estas presentaciones o tienen alguna duda, allí estoy. Me despido entonces, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. Hasta la próxima.